Muy bien, queridos alumnos, vamos entonces a empezar la clase. Ya en el primer bimestre con algunos de ustedes hemos desarrollado todo lo que correspondía a teoría literaria. Y a partir de este bimestre, este segundo bimestre, nos vamos a entrar en forma sucinta a lo que corresponde a la literatura española. Chicos, entonces eso es la introducción de nuestra clase. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión y voy a presentar la pantalla. A ver, me dicen, ¿observan la pantalla, chicos? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Se observa la pantalla. Entonces, a ver, si por A por B escuchan entrecortado, me dicen, profe, está entrecortado, ¿ya? Por favor. Está fuerte, claro. Ok, muy bien. Bien, chicos, entonces empezamos. Ya vamos a platicar de lo que corresponde al, reitero, a literatura española. Y vamos a empezar hablando de lo que es la obra más importante del Renacimiento, que es el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar. Voy a presentar siempre con las recomendaciones, en este caso, de que ustedes estén con con el cuaderno para tomar apuntes. Es importante algunas ideas que se puede ir vertiendo. Tomar apuntes es importante como estudiantes. Chicos, muy bien. Vamos entonces con la clase. A ver, ¿hay alguien ahí con cámara, digo, A ver, me apagan su micro, por favor, chicos, si no todos nos ponemos a bailar reggaetón. Bien, empezamos acá. ¿Qué observan ahí? ¿Qué se observa en las imágenes, dice? A ver, ¿qué observan, muchachos? Un poco observamos, a ver. En la primera imagen, ¿qué observamos? Vamos, Un participamos, no niño tengan con su temor, ¿verdad? papá, profesor, un niño con su padre, eso se observa. Ya, muy bien. Hay una característica del anciano, ¿no? ¿Lo ven sus ojitos? Sí, está ciego, creo. Está ciego. Ciego, profesor. Ah, está ciego. Y acá vemos a un muchacho, a un jovenzuelo que como aprovecha, como está ciego, se le está chupando algo, ¿no? Está con un sorbete, está chupándole, no sé, será su chicha, limonada, algo, pero le está aprovechando la ceguera del anciano. ¿Estamos? Más o menos eso. Muy bien, en la segunda imagen igual vemos acá tenemos un barbero, digámoslo así. Hay un cliente que está en el lugar. Y acá Aparece vemos encontramos, arrebatándole algo, ¿no? está queriendo jalar algo, ¿no? Ajá, Bien, la arrebatarle algo. pregunta es, muy bien, gracias, hija. La pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? ¿Por qué creen? Profe, creo que por la falta de oportunidades que a veces muchos niños no van a la escuela o tanto padres no le educan bien en casa. Ajá, muy bien, gracias. Correcto. Muy bien, O puede acá ser también, encontramos a profesor, por curiosidad. podría ser, ¿no? Por curiosidad. Así es. Bien, entonces ya tienen una noción, una idea de lo que vamos a platicar, porque nuestro tema va a estar centrado en este punto acerca de un niño, un jovencito, pero que va a tener ciertas características muy inusuales en su vida, ¿ya? Y eso lo dejamos ahí como en suspenso para luego desarrollar este punto. Bien, cuando hablamos del Renacimiento, ojo, el Renacimiento es un movimiento literario artístico que surge en Europa, específicamente en Italia, ¿sí? Obviamente Italia se propaga por toda Europa, incluido en este caso España, Italia, Alemania, Francia y todos los países de Europa, incluido en este caso algunos países de América. Claro que en América en esa etapa se estaba desarrollando ya bueno, los inicios de la época de la conquista, ¿no? Bien, como aspecto histórico-cultural vamos a indicar en este punto la expulsión de los moros en España.
Bueno, ¿por qué mencionamos a España? Porque España, querramos o no querramos aceptar, es nuestra madre patria, ¿no? Es decir, nosotros hemos adoptado el español gracias a España. Y es importante tomar en cuenta este punto porque en España, en esta época o antes de esta época, siglo XII, siglo XIII antes de Cristo, España, lo que es actualmente España, pues fue conquistado por otros países, digámoslo así. Fue conquistado por los musulmanes, por los árabes, por los romanos, es decir, por distintos países de ese lugar, ¿no? De Europa y Asia. Entonces, en el siglo XII-XIII se da la situación de que en este caso los del Reino de Castilla, van a expulsar a los moros, expulsan a los moros. ¿Y quiénes eran los moros? Los moros son los musulmanes, ¿no? Los musulmanes. Bueno, la es que, digámoslo así, no sé si vale el término, pero gracias a Dios los españoles expulsaron, votaron a los moros. Por lo que si no hubiera pasado, chicos, quién sabe, nosotros hubiéramos sido musulmanes. ¿Quién sabe? O sea, al llegar a estas tierras, los musulmanes nos hubieran impuesto igual su religión, hubieras hablado de Alá, no hubiéramos conocido la Biblia que conocemos, nuestro libro sagrado es el Corán, etcétera, ¿no? Las mujeres, pues, hubieran usado un velo. Bueno, los varones, pues, se hubieran sacado, hubieran tenido pues, más de una mujer si es que podían mantenerlo. Ya saben, las costumbres de los musulmanes, ¿no? Pero eso no se dio, gracias a Dios, porque los de Castilla expulsaron a los musulmanes, los botaron a su tierra. Eso se da en la época del Renacimiento. Otro aspecto que encontramos en este punto es la primera gramática española, que se desarrolla más o menos en el siglo XIV, ¿no? La gramática española, recordando que gramática es la ciencia que estudia la lengua, en este caso la lengua española, ¿no? También tenemos como aspecto cultural, histórico-cultural, el descubrimiento de América que se dio en el año de 1492, ¿no? Y con ese descubrimiento se evidencia o se va a evidenciar que la Tierra pues no era cuadrada, plana, inmóvil, sino era redonda, ¿no? Bien, gracias a su imperio, dice colonial, España se convirtió en la máxima potencia mundial en esa época. Seguramente gracias también a los países que fuimos subyugados, ¿no? Caso ejemplo del Perú con el Tahuantinsuyo. Bien, un poquito mal de la garganta, mucho frío por acá. Y ahora vamos a darle, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del Renacimiento como definición, queridos chicos, se denomina el siglo de oro en el periodo comprendido entre los siglos XIV, bueno, siglo XVI y XVII, ¿ya? Siglo XVI y XVII. Es siglo comprendido del Renacimiento, en los cuales la literatura española alcanza su mayor desarrollo y esplendor. Ahora, el Renacimiento se da de dos formas en este caso, ¿no? El Renacimiento propiamente dicho que se desarrolla en el siglo XVI y una tendencia del Renacimiento que es el Barroco en el siglo XVII. Estos dos movimientos, reitero, en el aspecto artístico, que se desarrolla en Europa y en particular en España, ¿no? Bien, vamos viendo las características de esta literatura del Renacimiento, el Renacimiento español, ¿no? Se da una situación muy interesante en este caso en España. ¿Cuál es la situación? Se desarrolla en España entre el Renacimiento y el Barroco lo que se llama el siglo de oro español, el siglo de oro, ¿ya? ¿Por qué se llama siglo de oro? Porque en esta época, entre los siglos XVI y XVII, los alumnos, en España van a surgir un conjunto de escritores muy, digámoslo, notables, muy connotados, muy destacados. No solamente un género, sino en varios géneros. Por ejemplo, en la poesía, ¿no? También en la narrativa y en el género dramático. Y por ende se llama el siglo de oro español.
porque confluyeron escritores muy notables, muy importantes en España en aquel entonces. Ahora, vamos a ver qué características tuvo este siglo de oro español. Hemos indicado, reiteramos, representa dos etapas, ¿no? Del Renacimiento y el Barroco. Estas dos etapas se desarrollan durante el siglo de oro español. Otra característica es que se desarrollan todos los géneros, ¿ya? Se desarrollan todos los géneros. Un momentito, queridos alumnos, hay alguien que quiere ingresar, está tocando la puerta. Un ratito, chicos, voy a admitirlo. Un momentito. A ver. Bien. Seguimos entonces. Continuamos ya, chicos. Otra característica indicábamos que se desarrollan todos los géneros literarios, destacando o sobresaliendo en este caso el género lírico, el género épico, el género narrativo y el género dramático. ¿Ya, chicos? Otra característica es el rechazo a lo medieval. Hay un rechazo a la época medieval. ¿Qué dirán, profe? ¿Por qué se rechazó la época medieval? Porque recordemos que la época medieval se cometieron muchos errores por parte de la iglesia, ¿no? La iglesia persiguió a todas las personas que no comulgaban con ellos, considerándoles herejes. Entonces el Renacimiento surge en oposición al medievalismo y por ende hay un rechazo a la época medieval, ¿no? Recordando que la época medieval era teocéntrica, el centro del universo, el centro de atención era el mismo Dios, Teo es Dios, ¿no? Mientras que en el Renacimiento el centro de atención es el mismo hombre, es, digámoslo, el antropocentrismo que se desarrolla. Luego tenemos que en esta etapa existe una influencia del clasicismo, tanto de Grecia como de Roma, ¿no? Las grandes culturas clásicas que fueron en esa época, Grecia y Roma. Otra característica es la predilección por la naturaleza, ¿no? Los escritores van a tener una preponderancia, una inclinación hacia la naturaleza. Asimismo surge el Teatro Nacional Español, ¿no? El teatro que se desarrolla en España, sobre todo con Lope de Vega, que es importante, que lo vamos a ver más adelante. Se denomina el siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura, hemos indicado, ¿no? En España, particularmente en España. El siglo de oro, queridos alumnos, se da en España, no en otros países, sino en España. Reitero porque surgieron notables escritores, ¿no? Por ejemplo, profe, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, encontramos en este caso, Miguel de Cervantes Saavedra, a Lope de Vega, bueno, Lope ya lo mencionamos, a Garcilaso de la Vega, entre otros, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en esta primera parte, en este primer punto, a lo que es la narrativa del Renacimiento, ¿ya? La narrativa. Cuando hablamos de la narrativa, hablamos básicamente de la novela, ¿sí? De la novela. Recordemos que el género narrativo tiene dos especies fundamentales, lo que es la novela y lo que es el cuento, ¿sí? Bien, ¿qué indicamos con lo que respecta a la narrativa del Renacimiento? La narrativa del Renacimiento del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, chicos, en el siglo XVI. Y se desarrollaban en España varias tendencias narrativas. Hubo tres tendencias narrativas. Uno que es la novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca, ¿ya? Reitero, en el siglo de oro, la narrativa se clasificó en tres tipos. Uno que es la novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Chicos, esos tres siempre, ustedes como son jóvenes, tienen al toque al captar la idea e internalizarlo, ¿no? Eso parte también de nuestra cultura general. Muy bien. Como referencia vamos a indicar la novela pastoril. En este caso, narra, dice, las aventuras y las desventuras amorosas de los pastores idealizados.
Es decir, la novela pastoril básicamente narra historias amorosas de los pastores, ¿no? De los pastores en este punto. A ver, un momentito. Como ejemplo tenemos acá la obra Los 7 libros de Diana, ¿no? Que es una obra conocida dentro de lo que es la literatura española. Chicos? Bien, luego viene la novela de caballería o la novela caballeresca. Deriva de los cantares de gesta, ¿no? Los cantares de gesta, en la que narra hazañas de caballeros andantes, ¿no? Ejemplo, acá tenemos El tirante del blanco, que es una obra, otra obra de la Amadis de Gaula, y seguramente la obra más conocida es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha, que es una novela caballeresca, que también lo vamos a estudiar más adelante. Y el día de hoy nos vamos a entrar básicamente a estudiar a lo que es la novela picaresca. Chicos, novela picaresca. ¿Y qué es la novela picaresca? En este punto muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. En la imagen que observábamos acá, queridos alumnos, en esta imagen, aquí vemos al pícaro. Este es el pícaro. ¿Y quién es un pícaro? Es un ladronzuelo. No, es un ladronzuelo. Un vivaracho, un astuto. Esa es la novela picaresca. Por ahí viene el tema o el término de pícaro o picaresca de un niño, ¿no? Un niño pícaro. Entonces, la novela picaresca tiene esas características, ¿no? Que vamos a encontrar a un niño, a un jovenzuelo pícaro que va a servir a diversos amos, ¿no? La obra más representativa de esta época tenemos El Lazarillo de Tormes. Esta es la obra más importante de la novela picaresca, ¿ya, chicos? Que surge en España en el año más o menos 1554. Bien, ¿qué características tiene esta obra? Esta obra picaresca. En este caso, esta obra titulada Lazarillo de Tormes, ¿no? Presenta un antihéroe, el pícaro. Ustedes eran profe, ¿por qué es antihéroe? Porque al entender en este caso que es un pícaro, el pícaro ya les dije es un vivaracho, un ladronzuelo, un astuto, por ende, no es un jovencito pues con cualidades, más al contrario está lleno de defectos. Y por ende se le considera que es un antihéroe, porque no tiene valores, al contrario tiene antivalores. ¿Está claro? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Presenta a un antihéroe que es el pícaro, ¿no? Otra característica que es la autobiografía, es decir, es autobiográfico. Está narrado en primera persona. Se narra en primera persona. ¿Sí? Recordemos que los tipos de narradores son 3 por lo común conocidos. El narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. Eso hay que conocerlo como referencia. En este caso, en el Lazarillo de Tormes vamos a encontrar un tipo de narrador que se llama el narrador protagonista. ¿Por qué? Porque Lazarillo, en este caso que es el pícaro, es el que cuenta su propia historia. Entonces, él es el protagonista de su historia. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener claro, ¿ya, chicos? Cuando es el narrador testigo, es como, ya saben, su mismo nombre dice testigo, ¿no? Es como si ustedes observaran un acontecimiento y van a atestiguar de lo que han visto. Nada más, ¿no? Y el narrador omnisciente es una narración, digamos así, como si fuera un Dios que lo sabe todo, lo ve todo, hasta sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten sus personajes. Es como si fuera Dios, lo sabe todo, por eso se llama omnisciente, ¿no? Bien, otra característica de esta novela picaresca es que es realista, ya chicos, es realista, narra la realidad. Y por ende también, como otra característica, tenemos, hay una crítica a la sociedad de aquel entonces. Bien,
¿Qué escritores encontramos en esa época? Básicamente la más importante que hemos indicado, que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Esta es la obra más importante. El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Tenemos a Guzmán de Alfarache, el autor es Mateo Alemán. La Pícara Justina, el autor es Lope de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes, ¿no? Que seguramente son las obras más conocidas, pero destacamos acá el Lazarillo de Tormes. ¿Ya, chicos? El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Entonces vamos a platicar de Lazarillo de Tormes. Seguimos con Lazarillo de Tormes. Hemos indicado en este punto el título completo de la obra es así: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo de la obra, pero en síntesis se llama simplemente El Lazarillo de Tormes, ¿sí? Es una novela picaresca, y hemos indicado que apareció en el año de 1554 entre lugares diferentes, entre ellos en Alcalá de Henares, en España, en la ciudad de Burgos y Amberes, ¿no? En esos lugares aparece esta obra. Ya saben, esta obra está escrita en género narrativo, ¿no? Género narrativo, y la especie es una novela picaresca. El tema de esta obra se basa básicamente en la honra. La honra. ¿Qué más, profe? La pobreza. En este caso del niño, ¿no? Del Lazarillo. Y la astucia también del Lazarillo. La honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima, en una sociedad decadente, ¿no? Ya saben, el autor es anónimo, no hay que olvidarnos eso. Y la estructura de la obra tiene 7 tratados más un prólogo. Es la estructura de la obra, ¿ya? 7 tratados más un prólogo. Esta es más o menos la forma original como apareció la obra. Fíjense acá, es la contraparte de la obra, el Lazarillo de la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y sus adversidades. En 1554, fíjense, aparece en esa inscripción por primera vez, ¿no? Muy bien. Vamos acá con los personajes de la obra, ¿ya? Estos son los personajes. Luego, esto vamos a ir entendiendo lentamente, pero tengamos en cuenta estos aspectos. Bien. Aquí tenemos a Lázaro o Lazarillo, que es un niño huérfano que va a nacer a orillas del río Tormes, bueno, huérfano de papá. Y su madre, tiene otro nuevo compromiso con un moreno africano, y ese padrastro pues era malo, ¿no? Era intratable, le trataba mal al pobre Lazarillo. Así que su madre decide regalarlo a su hijo, a Lazarillo, a un sirviente, en este caso, a un ciego. ¿Eh, chicos? A un ciego. Bien. En este caso, el papá de Lazarillo es Tomé González y su mamá Zaide, ¿no? Bien. Ya les he indicado que tiene en este caso 7 amos. Ya, chicos, tienen en total de 7 amos. El primer amo es un ciego. Su segundo amo es un clérigo, luego un escudero, un fraile de la Merced, un buldero, un capellán, un alguacil, un pintor y un arceprista. En este punto hay que tener en cuenta el ciego, que es su primer amo, le enseña a Lázaro a sobrevivir. Este ciego, pues será terrible este ciego. Vamos a ver luego la historia, ¿ya? Luego tenemos acá el escudero, ¿no? La que le caracteriza como el que tiene falsas apariencias. Pero de donde pasó más hambruna fue con su amo, que fue el clérigo. Este hombre era terrible, no comía, como se dice, no comía el plátano ni para botar la cáscara. El fraile de la Merced le regala su primer par de zapatos, ¿no? Uno de sus amos. El alguacil, que simboliza la ley, y el pintor, pues, que representa a un artista renacentista.
Bien. Aquí tenemos un pequeño cuadro para poder ver a los amos que tuvo el Lazarillo de Tormes, ¿sí, chicos? Bien, ya hemos indicado acá, el primer amo que tuvo fue un ciego, pero era un ciego recontra astuto, ¿sí? El segundo amo fue un clérigo que es muy avaro, ¿no? Lleno de avaricia. Ya saben que es un avaro, ¿no? La persona que trata de juntar bienes, dinero, propiedades y no le gusta gastar, o sea, no le gusta gastar. Es un avaro, ¿no? Entonces el clérigo era un avaro, no comía, o sí comía, comía lo mínimo, ¿no? El tercer amo que tuvo fue un escudero arruinado, es su tercer amo, un escudero arruinado. El cuarto amo que tuvo es un fraile de la Merced, ¿no? Es un fraile, chicos. Es el cuarto amo. El quinto amo es un buldero estafador, ¿no? El sexto amo es un maestro de pintar, o en este caso un capellán, como se llama, ¿no? Y luego tenemos a como séptimo amo, un arcipreste, ¿no? Que en este caso se va a casar con Lazarillo se casa con la empleada del arcipreste, y ahí se resiente recién un hombre dichoso, virtuoso. Bien, ahora, cuando hablamos de Lazarillo ya hemos mencionado tácitamente que se trata de la historia de un jovencito, de un jovenzuelo, adolescente, por ahí más o menos, en la cual cuando su madre se lo regala, en este caso su primer amo, que fue un ciego, y a partir de eso empieza sus peripecias, porque todos los días él se preocupaba qué iba a comer. Esa era su preocupación. No se preocupaba de vestirse, de estudiar, nada, nada. Su preocupación era qué iba a comer ese día. Y chicos, entonces, antes de continuar, vamos a ver un pequeño video de esta obra, de uno de los episodios, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Ahí no me corten. Vamos acá. Bien, un momentito voy a cargarle el video, por favor, un momentito. Bien, a ver, vamos a escuchar, chicos, o vamos a ver, vamos a apreciar el video. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español del cual no se conoce al autor, es decir que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando, entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba.
Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. Les pregunto, ¿entendieron la historia brevemente? Sí, profesor, algo. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Entonces vamos un poquito a retomar ya esta partecita para entender algunas historias que pasa Lazarillo con su amo. Entonces voy a presentar nuevamente. Guay, un ratito. Bien. Ahí estamos. Bien, vamos a entonces retomar. Ya tienen una idea, una noción de lo que trata el video o lo que trata esta obra en función al video. Hemos indicado que lo retomamos, ¿ya? Él trata de la historia de un jovencito de nombre Lazarillo o Lázaro, que su madre se lo regala a un amo, en este caso su primer amo, que es un ciego, y este ciego pues era terrible, ¿no? Va a pasar varias anécdotas con este amo. Por ejemplo, uno es el toro de la piedra, ¿no? Del fardo del lienzo, que eso lo vamos a ver ahorita en una lectura, ¿ya? Hay otra historia, por ejemplo, de la jarra de vino y de las uvas, ¿no? Eso es lo que muestra en el primer video, más o menos en la primera imagen, aquí. Esta es una imagen en la cual vamos a encontrar, se dice que este ciego, que es su primer amo, cuidaba con mucho sigilo su vino. Este vino lo llevaba pues colgado en su pecho, ¿no? Y no permitía que nadie lo tocara ni lo tomara. Pero cuando ya culminaba a tomar su vino, mandaba a Lazarillo comprar más vino en digámoslo, recipiente, ¿no? A manera de un cántaro. Pero seguramente a Lazarillo se le antojaba tomar, ¿no? Así que hace una jugada. ¿Cuál es la jugada? Se dice que Lazarillo lo va a hacer un pequeño agujero en la parte inferior digamos, del cántaro, y luego lo va a tapar, lo va a untar con un pequeño jaboncillo para que no se escape. Dirán, profe, ¿para qué? Mientras Lazarillo estaba cieguito, pues sentado en su banca, Lazarillo cuando tenía sed, cuando quería tomar el vino, con su, digámoslo así, bueno, vamos a llamarlo así, con una cañita, lo introducía y se absorbía el vino. Bueno, pues se dio, ¿no?
pero se suscita que un día lo descubre que Lazarillo se tomaba a escondidas el vino del ciego. Y el ciego le da una bofetada de que, pues para que se recuerde toda su vida, ¿no? Lo sacó los dientes al niño Lazarillo. Ahora, Lazarillo, en venganza a eso, lo que va a hacer es llevarle por la calle y lo hace chocar contra un poste al cieguito y lo abandona, ¿no? Lo abandona. Esa es una de las, digámoslo, episodios de Lazarillo, ¿no? Y hemos indicado en este caso donde sufre más hambre es con su segundo amo, que es un clérigo, ¿sí? Un clérigo. Bueno, ya saben, ustedes tienen idea que es un clérigo, o sea, uno que sirve al clero, a la iglesia. Ahora, en este clérigo, como reitero, su mal de hambre empeora. Por ejemplo, se dice que Lazarillo comía las vigas del pan. El pan, los pancitos que comemos muchas veces en el desayuno, tiene su viga, ¿no? En el centro, es como blanquito, como lo que está en el centro del pan. Entonces este clérigo no comía esa viga, ¿no? Esa miga. Entonces lo tira a la basura y el Lazarillo lo come eso, ¿no? Esa miga lo come. Por necesidad, por hambre. Otro que tiene que comer Lazarillo en este caso es, por ejemplo, las costras de los quesos. Los quesos por lo común se le pone así como, se lo tienes guardado, se pone a manera de hongos, ¿no? Se honguea. Y para comerlo hay que rasparlo, ¿no? Entonces, eso lo que raspaba, se botaba al tacho, a la basura, y pues eso empieza a comérselo Lazarillo, ¿no? Por necesidad, por hambre. Bueno, no sé, hay alguien que me ha levantado la mano, alguien que quiere preguntar algo o participar, no sé. A ver, adelante. Te escuchamos, adelante. Profe, es un poquito triste la historia porque creo que en el Perú también pasan estos casos acá y es triste más que todo porque no te crias con tus padres y ahora que tanto nosotros como que somos padres, tenemos hijos, creo que tenemos que tener un cuidado al momento de hablarlo, ¿no? Porque ya no es como antes, como la crianza de antes. Claro, muy bien, hijita, gracias por tu participación, excelente. Obviamente es el mensaje, ¿no? El mensaje que nos trasunta esta obra es eso, ¿no? Es eso, cómo nosotros los seres humanos nos deshumanizamos muchas veces, porque el ciego era un tipo astuto, a pesar de ser ciego era astuto. Ahorita vamos a ver la historia del ciego. Luego el clérigo era pues muy avaro, ¿no? Muy avaro. El escudero, ya saben, el escudero que llevaba el escudero estaba arruinado económicamente. Es decir, en todos estos amos que tiene Lazarillo, en todas pasa penurias de qué va a comer ese día. Esa era su preocupación. Ya saben ustedes, al final de la historia es que su séptimo amo tiene, bueno, en este caso el arcipreste o arcipreste, tiene una criada y con esa criada se casa y a partir de eso se siente feliz y empieza a trabajar como pregonero, ¿no? Pregonero. ¿Saben qué es un pregonero? El pregonero, pues así cuando existe también, bueno, acá en Huaraz también existen los pregoneros, seguramente en el pueblo donde viven también hay pregoneros, el que dice, por ejemplo, ¿no? Cuando quieren vender, por ejemplo, pescado, ¿no? Pescado, dicen, ¿no? Los pregoneros. Cuando venden productos o cuando quieren comprar algún producto y hablan a viva voz, ¿no? Esos son los pregoneros. Entonces, esa era su forma de ganar su vida, ¿no? Lazarillo ya una vez que tiene su esposa. ¿Ya, chicos? Bien, a ver, vamos acá. A ver, ¿quién me ayuda con esta primera parte, esta lectura, por favor? A un voluntario, una voluntaria. Yo, profesor. A ver, hijita, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Joyce. A ver, Joyce. Te escuchamos, hija. Lo demás le seguimos con la lectura. Adelante, hija. Ya, profesor. Lázaro, huérfano de padre, se convirtió en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile
un fraile mercenario, un buldero, un capellán y un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. El amo al que más quiso Lázaro fue el escudero. El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de desagradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con una criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Muy bien, hija, gracias, gracias. Ahí está digámoslo, en síntesis de lo que trata el Lazarillo de Tormes, con ese pregonero de vinos que vendía vinos, ¿no? A viva voz seguramente vendía vinos. Muy bien, gracias, hija. A ver, otro voluntario, por favor, que me ayude con esta lectura del primer fragmento. Esto es el inicio de la obra. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Marisú. Muy bien, a ver, te escuchamos, hija. Adelante. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual pareciéndole que yo sería para adiestrarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual en ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, hijita, gracias. Correcto. Fíjense, profe, algunas cosas están mal escritas. Sí, este es el original, como les digo. No mal escritas, sino encontramos algunas incongruencias en el lenguaje, porque el español todavía en esta época estaba en formación. Entonces, todo utiliza un lenguaje un poco, información, no es un lenguaje acabado, ¿no? Entonces, eso tienen que entender, chicos. Bien, entonces ya vuestra compañera lo ha leído muy bien. Y en este caso dice, en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, su primer amo, ¿no? El cual, pareciéndole que yo sería para adiestralle, me pidió mi madre y ella me encomendó a él, se lo dejó, ¿no? Diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios y no saldría peor hombre que mi padre. Y le rogaba, fíjense, y le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió, el ciego le dijo, ¿no? Que así lo haría y que me recibía no por mozo, le dijo, ¿no? Él no va a ser mi empleado, sino va a ser como mi hijo, ¿no? Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Bien. A ver, otro voluntario, por favor. Profesor, A ver, ¿cuál es tu nombre, hijita? Lady Herrera. Otra vez repíteme, no te escuché bien. Lady Herrera. Ya, hijita, correcto, a ver, ¿qué escuchamos? Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo que esperándome estaba. Salimos de y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego
mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo. Muy bien, hija, gracias. A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, Profe, a ver, te escuchamos. Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, queriendo ser así, y como así sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó la mano, viéndome una gran calabaza en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la jornada, y diciéndome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho la burla, pareciéndome que en aquel instante desperté de la clemencia en que, como un niño, dormida estaba. Dije entre mí, ¿verdad dices que me cumple afilar el ojo y avisar? Pues solo soy, y pensar cómo se sepa vale. Muy bien, hijita, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. ¿Cuál es tu nombre? Lorena, profe. Ok, gracias, hija. Muy bien, Lorena. Bien, en esa parte un poco comentamos. Entonces, ni bien cuando salió de su, en este caso, de cuando la madre le entrega a su primer amo, que es el ciego, eh, bueno, en este caso recorremos Tormes, el lugar donde nació Lazarillo, y de ahí sigue pues el lugar que se llama Salamanca, ¿no? Y en ese punto dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, se quedaron ahí, ¿no? Pareciéndole a mi amo que no era la ganancia de su contento, determinó irse de allí. Dijo, bueno, vámonos de Salamanca. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Vio, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré, más procura ser bueno. Dios te guíe, criado te he y con un buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está la entrada de ella, ¿no? Ojo, ese es un arcaísmo de ella, ¿no? Ahora se dice de ella. Un animal de piedra que casi tiene forma de toro y el ciego mandóme que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo, ¿a qué le dijo? El ciego le dice, ¿no? Lázaro, llega al oído de ese toro y Y oirás oirás gran un ruido gran dentro de él. ruido dentro de él. Había una estatua así de piedra y ahí se burla de su ingenuidad de Lazarillo, ¿no? Entonces los niños son ingenuos y hacen caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué dice Lazarillo? Yo simplemente llegué creyendo ser así, o ansí, fíjense ahí está el arcaísmo, ansí. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en los cuernos del toro. Le dio se deja entender que le dio un recio de la mano, dice, o sea, le dio un manazo. Seguramente a veces estaba agachadito escuchando a ver el toro, en este caso, pero le dio un cascarrón, como se dice, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, que le dijo el ciego a Lazarillo, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla, ¿no? Se echó a reír. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como un niño dormido estaba. Y dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como sepa valer. Entonces se propuso ahí a pues ser más despierto, ¿no? Más vivo, más astuto. Y ahí pues aprendió estos malos, digamos, malos, no mal, digámoslo, porque él no robaba
para algún vicio. Él si robaba algo era para sobrevivir, para qué comer, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, con este amo, con el ciego. Se dice que un día le mandó comprar uvas, ¿no? Racimo de uvas. Entonces le dijo, mira, ve, vamos a comer uno a uno, ¿no? Tú comes uno, yo como uno. Pues entonces se sientan en una banca frente a frente, el ciego agarraba el racimo de las uvas y una uvita para mí, otra uvita para ti. Pero no sé qué habría pasado, se supone que el ciego había contado, ¿no? Había contado cuántas uvas había en el racimo. ¿Por qué? Porque el lazarillo se empieza a comer de dos en dos, de dos en dos, para matar su hambre, ¿no? Para saciar su hambre. Y de pronto el ciego coge el racimo y ya no hay uvas. Y le da otro cascarrón, le dice, ah, tú eres vivo, ¿no? Me estás engañando, me estás engañando. Entonces vemos acá a Lazarillo, chicos, como un tipo que trata de luchar como dé lugar solamente para saciar su hambre. Solo era su preocupación. Ahora ustedes eran profe y eso pasaba en España en esa época. Obviamente, ¿no? Obviamente. Porque esta obra, la novela Picaresca, es un reflejo de la sociedad de aquel entonces en España. Y por eso en las características, cuando mencionábamos, tiene un tono realista, ¿no? Y en este caso menciona también los males de la sociedad de aquel entonces. Los declara, ¿no? Los males sociales. Y obviamente esta obra tiene esa característica. Muy bien, queridos chicos, ¿alguna pregunta al respecto antes que nos gane la hora? No, profesor, ninguna. Muy bien, Hice la narración, solo quería participar, pero ya se habían aplantado. Ah, sí, hijita, no te preocupes, la próxima me ayudas. Ya, Leslie. Juan está levantando la mano. Dime, Juancito. Hola, Juan. Bueno, quiero entender que Juan está saludando. Hola, profe, está diciendo. Muy bien, chicos, entonces aquí nos vamos a quedar. Dime, Luisa. Lorena, profe, no me gusta ese nombre. Ah, ya, ok. Lo voy a tener en cuenta, Lorenita. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos, por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos la próxima semana con otra obra. ¿Ya? Que tengan un bonito día, bonita tarde, bonito fin de semana. Y como siempre, a cuidarse. Gracias, bonita tarde para ustedes. Igualmente, Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Igualmente, profesor, hasta la próxima clase. Ya nos vemos, hasta luego. Cuídense.